Hola, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad me toca comentarles sobre el diagrama de Pareto, que si bien es cierto, nace de la mano de un economista mucho antes de la época de Chicago. Él lo trae nuevamente a la palestra y lo incluye dentro de las 7 herramientas de control de la calidad. Fíjense algo, esta herramienta debe ser utilizada bajo una serie de pasos que debemos cumplir, como por ejemplo el ordenamiento de los datos de mayor a menor. Es una forma jerarquizada de organizar la información. De lo contrario, el diagrama no va a funcionar, no nos va a dar los resultados que estamos esperando. En este curso también les comentaré que existen varias formas de hacer el diagrama de Pareto en función a los resultados que esperamos obtener de él. Otra característica de este diagrama es que puede ser utilizado de forma iterativa, es decir, usted puede hacer un primer diagrama de Pareto para hacer una selección de los datos y luego hacer un segundo diagrama de Pareto con los resultados más resaltantes, pero utilizando otra variable. Eso lo vamos a revisar en el video del día de hoy, pues ella es una herramienta muy poderosa, no solamente para el área de calidad, sino para cualquier área. De hecho, la he visto utilizada en medicina, en economía, también en áreas sociales. Es decir, como siempre digo, la ingeniería está en todas partes y uno de los ejemplos de ello es el diagrama de Pareto. Muy bien, aprendamos entonces cómo nació esta herramienta, cómo se utiliza, cómo diagramamos esa forma tan particular que tiene y por último, cuántas maneras hay distintas de generar información a través de él. Iniciamos entonces. El diagrama de Pareto es una forma especial de gráfico de barras, donde los datos deben ser ordenados de cierta manera para obtener los resultados esperados. Su función es separar los elementos analizados en función a su frecuencia de ocurrencia, permitiendo al investigador centrar su atención en aquellos que efectivamente tienen mayor contribución sobre el fenómeno estudiado. La particularidad de este diagrama es que nació en 1897 de manos de un economista, pero su uso se ha extendido a otras áreas investigativas. El análisis de Pareto es un método gráfico para definir los problemas más importantes de una determinada situación y por consiguiente las prioridades de intervención. Evidentemente, esta herramienta puede ser combinada con el diagrama causa-efecto al facilitar el análisis de las causas identificadas, pero también puede ser usada sola en función a las características de los datos que disponemos. Personalmente, siempre la he utilizado en combinación del diagrama causa-efecto, pues esto permite tener presentes todas las causas que están generando un problema. Existen unos pasos que debemos seguir para ordenar los datos y poder tener un diagrama de Pareto que verdaderamente nos entregue información relevante. Veamos cómo funciona esto. Primero, se requiere la selección del problema y forma de recoger los datos, es decir, tenemos que decidir el problema. Ejemplo, objetos defectuosos, pérdidas económicas, ocurrencia de accidentes, estos podrían ser algunos problemas. Decidir los datos necesarios y su clasificación, es decir, los podemos ordenar por tipo de defectos, su localización, el proceso, las máquinas, trabajadores involucrados, el método de trabajo. Es importante resaltar que los ítems con poca frecuencia se pueden ubicar en una categoría llamada Otros. También se debe definir el método de recogida de datos. La utilización de una hoja de verificación es lo fundamental en este caso. Por supuesto, hay que escogerla según las características de la información que se quiere seleccionar, como se vio en videos anteriores. Usemos el diagrama de Pareto para establecer cuáles países acumulan más campeonatos de fútbol mundial ganados. Pero antes de generar controversia en el futuro, les recuerdo que este video ha sido grabado en el 2019,
y algunas cosas pueden ser diferentes. No quiero que luego me digan que ese gráfico de Pareto está mal elaborado. Ahora es necesario elaborar la tabla para el conteo de datos. La tabla debe contener la lista de las categorías y los totales individuales de cada uno, así como los totales acumulados, ambos valores expresados en porcentaje y en frecuencia absoluta. Disculpen, ambos resultados expresados en frecuencia y en porcentaje, tanto como absoluta como acumulada. Nótese que la categoría Otros debe ubicarse en el último renglón, independientemente de su magnitud. Esto se debe a que está compuesta por un grupo de categorías muy pequeñas. No es parte de este curso explicar el proceso estadístico de obtener estos valores, en especial cuando es posible hacerlo en Excel. Aún así, existen a través de YouTube varios videos que pueden servir como tutoriales. Este tipo de gráfico lleva dos ejes. El eje izquierdo va el número de defectos y por lo tanto la escala inicia en 0 y termina en el total general o un poco mayor. El eje derecho va en los porcentajes acumulados, por lo tanto la escala debe llegar a 100. En el caso del eje horizontal se colocan las causas utilizadas en el estudio. Usemos el ejemplo de una planta donde se fabrican botellas de vidrio. La misma permite elaborar diferentes diagramas de Pareto y será responsabilidad del área de calidad la decisión sobre qué característica de calidad es más importante para la empresa. Puede ser un defecto específico que ocurre en el tiempo. En este caso, la escala sería número de veces que ocurrió el defecto por mes, por ejemplo. En el segundo caso puede ser el número de veces de ocurrencia por tipo de defectos. Si es en productividad, puede ser unidades producidas al mes. El último ejemplo se puede asociar con las dimensiones de la botella, suponiendo que la misma sea una característica de calidad importante para la empresa. En este caso sería porcentaje de cumplimiento por mes. Si posee varias líneas, entonces porcentaje de cumplimiento por línea. Estos ejemplos que acabo de mencionar te permiten entonces establecer el diagrama de Pareto y poder seleccionar cuáles características son las más importantes o cuáles problemas son los más importantes y que se deben seleccionar para el análisis posterior. Primer caso, defectos específicos medidos en un periodo. Aquí seleccionaríamos los defectos más recurrentes. Varios defectos medidos en un periodo. Defectos específicos medidos en un periodo sería un solo defecto y seleccionaríamos el mes donde está ocurriendo mayoritariamente. Por ejemplo, podría ocurrir que en los meses de invierno ese defecto sea más recurrente porque la temperatura ha cambiado. Recuerde que son botellas calientes. Varios defectos medidos en un periodo. En este caso sí son varios. Puede ser forma, que no tengan las dimensiones, que las botellas se partan. Y seleccionaríamos entonces cuáles de ellos son más recurrentes para analizar su causa. Lo otro, productividad de la línea, también asociada al tiempo. Puede ocurrir que en julio la línea produce más botellas. Vale la pena analizar las razones de ello. Y el cumplimiento de metas o estándares generalmente se asocia con dimensiones. Si se está analizando, por ejemplo, la altura de la botella, entonces se analizaría por máquina, por ejemplo. Entonces podría seleccionar cuáles máquinas son las que no están cumpliendo con esa medición. El diagrama de Pareto es especialmente efectivo si se analiza a través de los costos del defecto, en especial si nuestro objetivo es reducir costos de calidad. Esto se trata de analizar los defectos en términos de costos de reparación de cada uno de ellos o con carácter general.
un término de pérdida económica derivada de los efectos. Si se usa este principio, la construcción del diagrama será sumamente útil, pues en ocasiones una cantidad muy grande de defectos provoca pérdidas económicas bajas, mientras que otras menos recurrentes sí pueden implicar grandes pérdidas para la empresa. Este tipo de análisis personalmente lo he utilizado en el área de mantenimiento, donde la reparación de una falla contempla diferentes elementos, como mano de obra, tiempo, materiales, pérdida de producción por máquina parada, entre otros. Para analizar cuáles fallas deben ser prevenidas con mayor rigurosidad, he usado el diagrama de Pareto asociado a costos de reparación por falla y seleccionado aquellos eventos que tienen mayor impacto. A partir de allí, se usan otras herramientas de calidad como el causa-efecto para establecer los motivos que generaron esa falla y de esta manera adaptar los planes de mantenimiento preventivo. El análisis de Pareto en función a los costos es muy interesante cuando se asocia a mantenimiento. Lo que se hace en este particular es que cada falla se establece no tanto por su frecuencia de ocurrencia, sino cuánto costó su reparación. Se suma mano de obra, herramientas utilizadas, si se hizo alguna contratación externa y también el costo de que el equipo estuvo parado, es decir, la no productividad de ese equipo. Eso sería por una falla. Si ocurrió 10 veces en el periodo de estudio, ese costo se multiplica por 10 y ese es el número que graficamos. De esa forma nos va a dar un diagrama de Pareto de fallas pero relacionado con costos y podremos entonces seleccionar aquellas fallas que en función a lo que costó repararlas son las más relevantes. Con respecto a sus usos y beneficios, diversos son los usos que se le pueden dar al diagrama de Pareto. Este diagrama representa uno de los primeros pasos que deben darse para realizar mejoras. Efectivamente, ayuda a definir las áreas de prioridad de intervención. Atrae la atención a todos sobre las prioridades y facilita la creación de consenso. Es más fácil convencer a un grupo de personas de que debemos atacar un problema de manera prioritaria si le muestras a través de un gráfico la incidencia de ese problema con respecto a otros problemas que se estén analizando. Este diagrama representa muy bien a estas exigencias. Es muy útil para aprender a concentrar los esfuerzos en los aspectos más importantes y rentables del problema analizado. Es decir, en los aspectos que ocupan la parte más elevada del propio diagrama. Otro aspecto muy interesante de Pareto es que permite comparar dos representaciones del mismo fenómeno en tiempos diferentes y por consiguiente pone de relieve los resultados de las medidas de mejora adoptadas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede hacer el diagrama de Pareto con las mismas causas o los mismos problemas en dos momentos diferentes y verificar si las mejoras que se implementaron realmente generaron un resultado. Lo que debería ocurrir en ese caso es que la falla o el problema que apareció la primera vez como la más importante, la segunda vez que se haga el gráfico debería disminuir y pasar o desaparecer del diagrama o pasar a causas menos relevantes. Durante la elaboración del diagrama de Pareto se debe evitar los siguientes errores. Proseguir el proyecto en muchos frentes paralelos, olvidando la finalidad del diagrama que consiste en seleccionar los elementos vitales que requieren atención prioritaria. Dejar de lado el análisis a partir de los costos, lo cual sería un grave error sabiendo que el ahorro es fundamental. Y por último, no tomar en cuenta los resultados del diagrama y proseguir con sus propias convicciones, sin tener en cuenta los datos.
Para mí este es el error más grave, pensar que tenemos la razón y no basarnos en números que sean tangibles. Al culminar esta clase podemos hacer un resumen sobre la forma en que se debe elaborar un diagrama de Pareto. Primero, seleccionar la hoja de verificación es importante, pues dependerá de las características de los datos, lo que pensamos hacer con ellos. Sería terrible pasar una semana o un mes o más tiempo tomando información de campo y luego darnos cuenta que no sirve para el propósito que nos hemos planteado inicialmente. En esta fase de selección es posible usar previamente un diagrama causa-efecto para analizar nuestro problema y así fijar mejor el plan de acción. Luego de tener los datos ordenados en nuestra hoja, podemos entonces utilizar otras de las herramientas de calidad que veremos en este curso para su análisis, pues ella pertenece a las fases de manejo de datos. Con respecto al diagrama de Pareto, el mismo sirve para agrupar categorías o elementos que estamos estudiando en función a su frecuencia de ocurrencia, separando a los muchos triviales de los pocos vitales. Finalmente, cuando se trata de identificación de fallas o causas, es importante asociar la recolección y ordenamiento de datos con los costos. Esto se debe a que una categoría podría tener alta incidencia, pero representa poco dinero al momento de repararla. Se parte la aguja de la máquina de coser, por ejemplo. Pero otro evento que se presenta con menos frecuencia sí tiene un alto impacto económico, como por ejemplo los mecanismos internos o los engranajes de nuestra máquina de coser. El diagrama de Pareto podría darnos luces de fallas que son recurrentes, pero digamos que podemos vivir con ellas, salvo que quede demostrado que su costo de reparación es mucho más alto que su costo de cambio de pieza. Por ejemplo, en el caso de una máquina de coser que se parte la aguja, ¿cuánto costaría evitar que la aguja se parta? Hacer tal vez un proceso de reingeniería o de selección de nuevos materiales. ¿Y cuánto cuesta efectivamente solo colocar una aguja nueva? Esto es muy importante a la hora de tomar decisiones, pues tal vez requeriríamos un gran esfuerzo de personal, recursos, la parte de diseño para hacer una reestructuración o una nueva selección de esa aguja. En cambio, solo colocando el repuesto nuevo podemos manejarnos muy bien. ¿Qué les pareció nuestro curso de hoy? ¿Sabían que así se hacían las botellas de vidrio? Qué interesante, ¿verdad? Debe ser un calor terrible para estar allí. Muy bien, fíjense cómo el diagrama de Pareto puede ser utilizado de diferentes formas en función a la información que estamos recabando. Lo importante es cumplir los pasos. Y uno de los más importantes de esos pasos es jerarquizar la información. Si usted no organiza los datos de mayor a menor, no va a lograr un diagrama de Pareto. En el peor de los casos podría surgirse, bueno, en el peor no, en el mejor de los casos sería un histograma, pero generalmente no obtenemos nada, sino una gráfica sin ningún sentido. Entonces recuerden que lo más importante es jerarquizar de mayor a menor y luego cumplir las etapas para la realización del diagrama.